hermanas, mayoritariamente, así que vamos a dejar el masculino al lado, porque son dos mujeres, prácticamente. Bien, vamos a ir a la palabra directamente y vamos a ir buscando el libro de Números, capítulo 14, número 14 del 1 al 9. Hay muchos que piensan que las crisis son oportunidades, y especialmente para los chinos. Ellos no relacionan la crisis como algo malo, sino muy al contrario, como algo bueno, porque toda crisis genera una oportunidad. No os quepa la menor duda de que a nivel económico estamos en crisis, aunque no nos lo quieran decir, y la situación no va a ir a mejor, la situación va a ir a peor. Y eso es bueno saberlo. No nos pueden engañar diciendo que sí, no estamos tan bollantes, no estamos tan bien, pero que no hay ningún problema, que saldremos rápido. No, eso no es cierto. Tenemos que saber la verdad simplemente para prepararnos. Y, por ejemplo, no extralimitarnos en gastos, o no hacer una compra que no podamos abarcar, o no endeudarnos, porque sabemos que si lo vamos a pasar mal, lo podemos pasar peor en el sentido económico, ¿no? Y todo lo que va marcándose es hacia una situación difícil económicamente, ¿no? Pero independientemente, pienso yo, aparte, esto es una opinión personal, de la guerra de Rusia contra Ucrania, independientemente de esta guerra que están sufriendo los que están sufriendo, yo siempre pienso que en las guerras no una sola parte tiene razón. Sabemos que los rusos son muy malos, que han invadido un país, que no les corresponde, pero yo no conozco realmente el trasfondo de por qué se ha producido esa guerra. Os lo digo sinceramente, ¿no? Y no hay nadie tan loco como para invadir otro país sin saber las consecuencias que va a llevarse su propio país y el resto de la humanidad, y no hay alguien tan loco para dar ese paso si no es por un motivo de fondo. Es lo que pienso, y no le estoy dando la razón, evidentemente, a Putin ni a Rusia, ni mucho menos, ¿no? Ya sabemos que hubo otro loco que invadió varios países como fue Hitler, y ese sí que era un loco de verdad, ¿no? Pero bueno, en estas situaciones hay que conocer bien los trasfondos, y esos trasfondos nunca nos lo llegan a decir de verdad. Nunca nos lo llegan a decir de verdad. Pasaba algo igual como con la pandemia. Nunca nos llegaban a decir la verdad. Nos tenían medio engañados, o con la verdad a la mitad. Entonces, lo peor que puede pasar en una crisis es que no conozcamos lo que puede venir o lo que puede ocurrir. Porque si ya lo conocemos, estamos preparados, ¿no? Y yo creo, como os decía antes, que más que el tema de la guerra en sí, lo que está produciendo la crisis son los movimientos económicos mundiales que están produciendo. Va a haber un cambio económico y un cambio social. Tal y como vivíamos, ya no podemos seguir viviendo. Esa es la realidad. Porque si no, agotamos el mundo, tal como lo conocemos. Entonces, todo eso es una preparación de un gran cambio económico que se va a producir, y no a muy largo plazo, porque sabéis que las cosas ahora ocurren todo muy rápidamente. Y cosas que nos parecían imposibles, que podían pasar, pasan rápidamente. Los cambios se producen muy rápidamente, ¿ya? Y nos habituamos muy pronto, y muy pronto se nos olvida el pasado, ¿no? En Números 14, el pueblo de Israel estaba en una profunda crisis. Recién convertido como nación, con una identidad propia, acababan de salir de la esclavitud de Egipto. Ellos lo único que conocían era la esclavitud, el ser esclavos. Y sabéis que el esclavo no tiene ningún privilegio ni ningún derecho. El esclavo está a las órdenes y mando siempre de alguien. Bien, cuando se es esclavo, tu condición es la más inferior de la sociedad. Tú no tienes derecho a nada. Ahora vivimos en una sociedad en que todos tenemos derechos, pero es más, todos reclamamos nuestros derechos, y me parece muy bien. Si alguien te da un derecho es para que tú lo puedas ejercer, y si no lo puedes ejercer porque alguien te lo impide, tienes que reclamarlo. Y tienes que ir, si nadie te lo permite ese derecho ejercerlo, pues ir directamente a los tribunales, que un juez, si es verdad, te dará la razón.
si tiene razón. Pues un esclavo no tiene derecho a nada, ni a quejarse, ni a murmurar, ni solamente tiene un deber, que es trabajar a las órdenes de alguien. Y todo lo que le mande tienen que hacerlo. Pues esta era la condición y la mentalidad del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ellos no conocieron, por varias generaciones, por 400 años, no conocieron otra estatus social que no fuera de la esclavitud, para poder seguir viviendo las generaciones. Y sabe, el ser humano tiene tal condición que se acostumbra a lo que sea. Se acostumbra a lo que sea. ¿Pensáis que las mujeres quieren ser prostitutas? Por poner un ejemplo. Yo no creo que ninguna mujer quiera ser prostituta. Pero llega un momento en que se acostumbra a ser prostituta, se habitúa. Y de tal forma que lo ve como algo profesional, como un trabajo más. Y ya hay una tal dependencia de ese sustento que cada día gana para poder llevar a sus hijos o para poder levantar su casa o su hogar, que lo ve como algo habitual. Y salir de ahí es muy complicado, es muy difícil. No ya porque gane más o gane menos, no. Independientemente porque te habitúa a esta situación. Por poner otro ejemplo, ¿cuántos operarios se conforman solamente con ser peones? Hombres, mujeres, simplemente con ser peones. Mira, yo no aspiro más ni quiero más. Acabar zanja todos los días. Oye, y llega el momento en que te gusta acabar zanja. Porque te habitúa a tu hábito de cada día es coger un pico, una pala y abrir zanjas. Y no aspiras a más nada. Y tu visión se queda ahí. Ahí. Pues un esclavo, en este caso que estamos hablando, pues estaban habituados a fabricar ladrillos. Con barro, arcilla, con paja, para darle un poco más de consistencia. Y eso era su labor todos los días. Desde que se alzaba el sol, levantaba el sol, hasta que se ponía el sol. Todo el día fabricando ladrillos. Y construyendo para el faraón. Pero además no era ni por un salario, era gratis, trabajaban gratis y además con un látigo detrás, obligándolos a una determinada producción cada día. Y ellos se habituaron. Tantos años que se habituaron a ser esclavos. Y no querían más, no querían más. Un grupo de personas israelitas se reunían y oraban a Jehová, al Señor, para que los liberara, para que el pueblo de Israel fuera libre. Y un día Dios preparó a un hombre, Moisés, y los liberó. Y les dijo, os voy a dar nueva vida. Ya no voy a ser esclavo de nadie. Ahora me vais a servir a mí, pero por amor. No por obligación, por amor. Yo os voy a libertar, os voy a enviar a una tierra prometida y vais a tener una nueva vida. ¿Y sabéis? Cuando ellos salieron, en principio salieron muy contentos, muy satisfechos, porque sabían que al día siguiente no tenían que cumplir órdenes, no tenían que volver a hacer ladrillo, no estaban del sol a sol trabajando, no eran esclavos, eran libres. Y salieron todos muy contentos. Y cantaban y adoraban a Dios y bendecían el tiempo de libertad que tenían. Hasta que llegaron a la frontera de las tierras prometidas. Llegaron allí. Y el Señor les dijo, en el capítulo 13 de Números, vamos a leer 14, pero por ponerlos un poquito en antecedente. El Señor le dijo, manda 12 hombres, esa historia todos los conocemos, escogidos, que yo os diré, fulanito, menganito, os diré quiénes van a ir, para que vayan como espías a la tierra que yo os tengo prometida. Y ellos os hablen de esa tierra prometida. Sabéis que fueron estos 12 espías y que volvieron. ¿Y qué pasó? Alguien que siga mi historia.
¿Qué es lo que pasó con aquellos 12 espías que volvieron? Dijeron que había muy buenos frutos, que era una tierra muy buena. Se llegó a hacer la expresión fluía leche y miel, pero había un pero. Toda la vida tiene un pero, todo en la vida tiene un pero, no es como te lo pintan. Pero había unos habitantes muy preparados militarmente, eran de grandes estaturas, eran altos, gigantes, lo decían ellos que eran gigantes, y que no iba a ser fácil entrar a esa tierra que Dios le había prometido. Como si hubiera sido fácil salir de donde salieron. Bien, y ya una vez que estamos situados, nos vamos al capítulo 14, versículo 1, de Números. Dice, entonces, después de todo lo que hemos escuchado, toda la congregación gritó de alegría y dio voces dando aleluya al Señor, y el pueblo hizo fiesta, hizo una feria aquella noche. No. Entonces, dice el versículo, está lo que dice la Biblia, no lo que yo he dicho, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Versículo 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Con eso sería suficiente para la predicación de hoy, hermana. Con eso. ¿Por qué? Porque a mí ya no me da tanta pena de lo que hicieron esta gente de Israel. Sino lo que verdaderamente me da pena es que nuestra condición es la misma que la de esta gente. Tenemos esa misma condición. Ellos preferían volver a ser esclavos antes de que continuar y enfrentarse a estos pueblos de los cuales hablaron los espías. Preferían la esclavitud. Preferían trabajar a las órdenes bajo un látigo de sol a sol todo el día para comer algo por las noches. Lo preferían. Ojalá vamos a buscar un capitán que nos vuelva hacia atrás, que nos lleve otra vez atrás de donde venimos. Lo preferían. Y esa es nuestra condición. Muchas veces, o en algunas ocasiones, hemos preferido volver atrás antes que seguir para adelante. Lo hemos preferido. ¿Sabéis? El Señor nos llama a liderar. Y ya no a liderar en forma particular, concreta, o una persona en concreta, sino de una forma general, como cristianos. Estamos llamados a liderar. Y los líderes no se demuestran cuando las cosas van bien, hermano, hermanas. Los líderes no, cuando está todo bollante, cuando va todo bien, es fácil ser líder, es muy fácil ser líder. Los verdaderos líderes se demuestran cuando las cosas van mal de verdad, cuando estamos en situación de crisis. Ahí es donde están los líderes de verdad. Y los hijos de Dios tienen que liderar las situaciones de crisis. No esconderse y no decir volvamos atrás, sino dar el paso hacia adelante y estar al frente. Un líder no es aquel que tiene un cargo, no. Un líder no significa tener un cargo.
Un líder significa tener una responsabilidad. Y delante de Dios, todos en ese tema somos líderes, porque todos delante de Dios tenemos una responsabilidad. Y la mayor responsabilidad que podemos tener es ser portadores de la palabra de Dios, embajadores de la palabra de Dios. Y decirle a la gente que nos siguen, que nos escuchan, que están cerca de nosotros, que tenemos que seguir hacia adelante, en busca de la tierra prometida. Y no volver hacia atrás, sino tenemos que seguir adelante. En medio de esta situación que venga, hermanas, tenemos que seguir adelante. Tendremos que seguir adelante. Y nos costará más, menos, pero tendremos que adaptarnos y seguir hacia adelante. Todos debemos ejercer nuestro liderazgo en los distintos ámbitos de la vida, en la familia, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en la iglesia, en nuestros vecinos, con nuestros vecinos, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestro sitio de estudio, y especialmente porque tenemos una capacidad especial, ¿sabéis? Que es la capacidad que Dios nos ha dado para liderar. ¿Sabes que tú tienes una capacidad especial de parte de Dios? ¿Que no te ha costado nada? ¿Y Dios te la ha dado para liderar? Pues hay que usarla. Hay que usarla. Tenemos que ejercer un liderazgo en positivo y en bendición, donde quiera que estemos. Le decía Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:7, le decía, ¿por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y si Pablo se lo decía a Timoteo, nos lo está diciendo en esta mañana el Señor a nosotros a través de la Escritura. No tenemos espíritu de cobardía. Nadie nos puede decir que somos cobardes. ¿Por qué? Porque tenemos espíritu de poder, de dominio propio y de amor. Ese es nuestro espíritu, hermanas. Ese es nuestro espíritu, no el de cobardía. ¿Cómo debemos de ejercer ese liderazgo que tenemos de parte de Dios en tiempos difíciles? Hemos visto en Números 14, 1, 4, lo que no debemos de hacer. Lo que no debemos de hacer. En esos versículos que hemos leído antes, del 1 al 4, vemos como el pueblo, junto con 10 de los 12 espías que fueron, hicieron un liderazgo negativo, por decirlo de alguna forma, sobre todo el pueblo, ¿no? Estos 10 espías estaban contribuyendo negativamente e influyendo negativamente sobre el resto del pueblo. Se dedicaron a quejarse y a murmurar por los problemas y por las situaciones difíciles. Está claro que aquí solamente en este versículo hay un pequeño resumen. Pero si escucháramos lo que se decía en las tiendas de campaña de cada familia o de cada grupo de personas, o cuando estaban en el bar, no habría bar, pero habría algún sitio de reunión de los hombres y de las mujeres, lo que se diría de Moisés y de Aarón. Mira estos dos locos lo que han hecho con nosotros. No han traído hasta aquí para nada. Por lo menos en Egipto comíamos cebolla, un plato muy delicioso. El cuchicheo y la murmuración que se levantaría contra los líderes no fue poca.
Y entre ellos contribuyeron precisamente estos 10 de los 12 espías que hablaban negativamente y que pusieron por delante lo que sus ojos veían antes de lo que Dios les había dicho que conseguirían. Cuando vienen tiempos difíciles, no sé por qué, siempre tiene la culpa alguien. La culpa la tiene Pedro Sánchez. ¿A que sí? Es lo que nos dice todo el mundo. Ese pobrecito es el que se lleva todas las tortas ahora. Antes era otro, ahora es este. Pues sí, a lo mejor tiene responsabilidad. Yo no le digo que no, porque es el que está dirigiendo este gobierno y está dirigiendo este país. Y tiene responsabilidades, evidentemente. Lo intentará hacer bien, aunque se podrá equivocar. Pero no es el único responsable. Hay muchos más responsables. Y no me refiero a ministros ni a ministras. No. Aquí los responsables somos todos los que estamos en este país. Porque a todos nos toca apechugar y salir para adelante. No solamente al gobierno. El gobierno tiene su responsabilidad. Moisés tiene su responsabilidad. Aarón tiene su responsabilidad. Pero todos como pueblo tenían que haber dicho: tenemos que salir adelante y conquistar esa tierra que Dios nos ha prometido. Y confiar en Dios. Creerle a Dios. Pero cuando es momento de crisis, en vez de dedicarnos a buscar soluciones entre todos, nos buscamos a ver quién es el culpable. Daniel. Ese es el culpable. Ese. Aunque luego no se lo digamos a la cara. Aunque luego cuando nos lo encontramos, una sonrisa, que bien, una palmadita en el hombro, en la espalda, pero por detrás, es que no puede ser. Y sabéis, otra cosa que no debemos hacer en tiempos de dificultad, que vemos que hicieron aquí, es rendirnos y volver atrás. Para eso no hemos sido llamados, hermanas. Para rendirnos y volver atrás, no. Algunos dicen ni para tomar impulso volvemos para atrás. Ni para eso hace falta volver atrás. En Hebreos 10:39, perdón. Hebreos 10:39. ¿Qué dice? Pero nosotras, no somos de los que... A ver, ¿quién la ha encontrado? De los que retroceden. 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Vamos adelante, confiando en que Dios nos abre el camino. Sea cuales sean las circunstancias en nuestras vidas, porque no somos de los que retroceden. Decía el apóstol, aquí Hebreos, el apóstol Pablo probablemente, aunque no hay seguridad. Y en el versículo 38 dice: mas el justo, versículo que conocemos, vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Está hablando del alma, está hablando de Dios. El que retrocede no agrada a Dios. Como líderes no podemos retroceder. ¿Habéis visto cuántas películas de guerra en la televisión o en el cine? En que aquellos que no retroceden al final aguantan, soportan al enemigo y al final terminan derrotando al enemigo. Porque es que es así. Pero máxime cuando cuenta con una fuerza que no es la tuya, que es una fuerza sobrenatural, que es la fuerza de Dios, y que Él vuelve enemigo contra enemigo, sin tú aún saberlo, cómo has ganado. Y ganas. Y en nuestras vidas personales, cuántas batallas que cuando nos hemos plantado, decir: de aquí no me muevo, Señor, aunque me quede solo.
Y cuando te das cuenta, te has quedado solo porque el enemigo ha sido derrotado y ha salido huyendo. Quien sea el enemigo. ¿Cuántos enemigos se nos levantan? Y cuando tú tomas la decisión de confiar en Dios, sale huyendo todos esos problemas, todas esas dificultades y todos esos enemigos. Él nos ha dado de su poder para enfrentar cualquier crisis en nuestra vida. Ahora, ¿qué hacen los líderes? Algo positivo que hacen los líderes en momentos de crisis. Y los líderes, estoy comentando que somos todos. Los líderes inspiran a otros. Versículo de Números 14, versículos 6 al 8. Dice, y Josué y Caleb, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que fueron los dos que hablaron bien, dos de los pies que hablaron bien de la tierra que Dios había prometido, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Y si el Señor se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Leche y miel. Y que si esa es la tierra que Dios nos ha prometido, Él nos la entregará sin importar de los que vivan allí, sin importar el tamaño del ejército que haya allí, Él nos la dará. El líder inspira confianza, le da fortaleza de ánimo a las personas, los motiva, los entusiasma, que era lo que estaba haciendo aquí estos dos, Caleb y Josué. Es lo que estuvo haciendo. Y le recuerda a las personas que si Dios es el que está con nosotros, ¿quién estará contra de nosotros? ¿Quién nos podrá vencer? Si es el Señor el que está con nosotros. Nuestras acciones, hermanas, tienen que inspirar a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y a ser mejores. Eso es lo que hace un verdadero líder. No manda. Ese es el error que tenemos. No es mandar. Es soñar, hacer aprender, hacer más y hacer mejores. Los líderes, de forma positiva, confían en Dios. Dice el versículo 9 de Números 14, por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. No los temáis. Es una declaración por parte de Josué, por parte de Caleb, de una completa confianza en las manos de Dios. De una completa confianza no en sus propias capacidades. Figuraros qué arma podían utilizar ellos, que lo único que habían aprendido a hacer durante tantos años era el ladrillo. ¿Qué armas tenían? ¿Qué ejército contaba? ¿Ninguno? Esto era decir, no confío en mi propia capacidad, pero sí confío en la capacidad de Dios. Era lo que le estaba transmitiendo Josué y Caleb. Y sabemos cómo esa confianza que transmitieron ellos, cómo le habló en Josué 1:9 el mismo Dios a él. Ese versículo lo sabréis de memoria, algunos o algunas. ¿Qué pone, Conchi? Josué 1:9. Mira, que seas valiente. Mira que te mando que te fuerte y que seas valiente. Vamos a leerlo, que merece la pena volverlo a leer. Mira, que te mando, que te esfuerces
y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Esa fue lo que le dijo Dios directamente cuando tuvo que asumir la responsabilidad de dirigir el pueblo de Israel a la muerte de Moisés y Josué. En tiempos de crisis ni podemos hacer locuras, ni podemos pensar en volvernos atrás, ni podemos abandonar el barco. En la crisis tenemos que asumir nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como cristianos, y debemos tener el liderazgo y tomar las decisiones conforme al deseo y la voluntad de Dios. La mejor decisión que un líder puede tomar es poner su completa confianza en Dios. Desde el mismo momento en que hemos asumido que Dios es el que nos guíe, nos dirige a nuestras vidas y hemos entregado todos nuestros caminos, nuestras vidas en sus manos, esa debe ser nuestra mayor confianza. Esa debe ser nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, confiar siempre en Dios. Al final, ¿qué pensáis que pasó con el pueblo de Israel? Yo sé que todos conocéis la historia, en Números 14. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Aún a pesar de todos estos buenos consejos de tanto de Moisés, de Aarón, de Caleb y de Josué. ¿Qué es lo que pasó? Murió toda la generación. Toda la generación, salvo Josué y Caleb. Dice el versículo 10 de 14, número 14. Entonces toda la multitud aplaudió y dio vítores. ¿No? ¿Qué dice? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Apedrearlos. Parece que la lección no la aprendieron y tuvo que haber una intervención directa de parte de Dios. Pero la gloria de Jehová, la gloria del Señor, se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y el Señor llamó a Moisés y dice: ven para acá, Moisés. ¿Qué hago con este pueblo? ¿Me los cargo a todos? Dime tú si se lo merecen. Así, si os lo leí a partir de ahí, esa es la conversación que tiene Dios con Moisés. Y Moisés tiene que hacer de intercesor por el pueblo. Y le dice a Dios: Señor, si tú te los cargas todos, ¿cómo vas a quedar? Después de haberlos sacado de Israel, es que tú vas a quedar mal. Y las naciones van a decir que vaya Dios. Así, en esos términos habla Moisés con el Señor, ¿no? Y Dios dice: bueno, venga Moisés, venga, voy a llegar a un acuerdo contigo ahora mismo. Pero vaya a estar 40 años dando vueltas en el desierto. Vaya a perder toda una generación por esta forma de actuar del pueblo. Hermano, yo no quiero perder 40 años. Ya no me quedan muchos años de vida. Pero yo no quiero perder ni un minuto dando vueltas alrededor de nada. De nada. No seamos torpes. No seamos torpes. Escuchemos la voz de Dios, confiemos en Dios y seamos los líderes que tenemos que ser, a lo cual Dios nos ha llamado a todas y a nosotros dos. No seamos torpes. Amén. Amén, hermana.